Medicina para mí significa pasión, significa compromiso, significa responsabilidad, significa conocimiento, significa educación continua. Y la medicina en especial yo la escogí porque pues, es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos. Y fíjate que yo lo veo ahora con mis pacientes, con la gente que me relaciona del deporte, que quizá los chicos hablaríamos de 16, 17 años hacia abajo, ahora los mexicanos los veo con ese inicio de mentalidad ya. Sí los veo que ya están teniendo estos chicos una mentalidad mucho mayor. Ahora tenemos que darles el soporte a nivel de conocimientos, de todas las ciencias aplicadas al deporte, a nivel de la misma familia. Tocaste un tema importantísimo, vital, así literal, vital, subrayado y con fosforescente. Hay gente que se muere, hay gente que muere en esas competencias. Okay. La preparación original no fue la adecuada. ¿Sí? Okay. Para que yo pueda competir en deportes de alto rendimiento, tengo que hacer una evaluación médica previa. ¿Sí? Okay. Ver si no tengo un defecto cardíaco que algún día que yo la acelere de más va a tronar ahí. ¿Sí? Tengo que ver que todas mis articulaciones, mis funciones vitales, mi corazón, mis pulmones, mi cerebro estén bien, estén aptos, mi sangre, para hacer esa competencia. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast de Platicando con Jerry. Hoy vamos a tener a un gran invitado, a un gran amigo mío. Es un doctor, él es doctor de la medicina del deporte. Hace más de 25 años que lo conozco. Él fue uno de los doctores que me atendió cuando yo estaba en la era de cuando estaba joven, cuando jugaba tenis. Y pues vamos a dar la bienvenida a este gran doctor desde aquí, desde Querétaro. Él es el doctor Agustín Mendoza. Doctor, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado aquí la invitación. Jerry, muchísimas gracias a ti. La verdad es un honor que me hayas invitado aquí a este proyecto de que emprendes, que te deseo muchísimo éxito, que así lo va a hacer seguramente. Y claro que sí, recuerdo hace 25 años exactamente que tuve el gusto y honor de conocerte, y un gran tenista, ahora un gran joven emprendedor. Muchas gracias, honrado aquí por estar contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Y sí, 25 años, ahora sí que fue cuando me lastimé ahí en el tobillo, me acuerdo, llegué con el 15 de segundo grado, y gracias a ti, en muy poco tiempo pude regresar a jugar tenis. Vamos a empezar, doctor. Quisiera que me platicaras un poquito qué opinas sobre esta frase. No hay deporte malo, solo malas formas de hacer deporte. ¿Qué opinas de eso? Totalmente certera, totalmente de acuerdo con la frase. Es algo para mí importantísimo, en que fíjate que muchas veces la gente comenta: deja de correr maratones porque te vas a morar las rodillas, no hagas spinning porque te vas a morar la columna de las rodillas, no levantes peso porque te vas a dejar de crecer. Entonces generalmente la gente relaciona, o no hagas natación porque se te va a una espalda enorme. Muchas veces la gente relaciona, la gente neófita en el deporte, la gente que no ha sabido el deporte, relaciona deportes específicos con anormalidades, con defectos, con consecuencias negativas, ¿no? Cuando totalmente la frase que tú mencionas es cierta. Todos los deportes son perfectos. Yeah. Hay maneras muy imperfectas de hacerlos. Okay. Que ese es el problema. Si nosotros hacemos mal uso de las técnicas, de los métodos, de los equipos, de los accesorios, de las instalaciones, si juntamos eso mal hecho, seguramente sí tenemos muchas lesiones. Si lo hacemos al pie de la letra, vamos a tener todos los beneficios en todos los sentidos: físicos, emocionales, sociales, psicológicos, por el deporte. Yeah. Muy bien. ¿Qué significa la medicina para ti y por qué elegiste la carrera de medicina del deporte? La medicina para mí significa pasión, significa compromiso, significa responsabilidad, significa conocimiento, significa educación continua. Y la medicina en especial yo la escogí porque pues, es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Por ahí un gran filósofo dijo: conócete a ti mismo, ¿no? Yeah. Y en ese punto, en ese sentido, el conocerte tus funciones, la manera en que interactúa tu cerebro con todas tus funciones con todo tu cerebro, en la manera en la cual tú reaccionas y te adaptas o te desadaptas, bien diría Darwin, esto no es de la ley del más fuerte, es la ley del que más se adapta, claro, el que sobrevive mejor. Finalmente la medicina es adaptación del cuerpo al entorno, a todos los fenómenos externos. Y de repente por ahí, quizá en cuarto o quinto año de medicina, me di cuenta que existía medicina del deporte al leer un artículo. Decía fulanito de tal, especialista en medicina del deporte. Ah, caray, de aquí soy. La otra pasión grande de mi vida ha sido el deporte, ¿no?
Okay. Entonces, en el momento que vi que existía medicina del deporte, dije, esto es mío totalmente. Y gracias a Dios lo estudiaría 100,000 veces más. Estoy agradecido con la vida por estar metido en esto. Para mí es una pasión, es la manera de vivir, es una filosofía de vida la medicina del deporte. ¿Cómo es? Son los 5 años de medicina y después la carrera de medicina del deporte. ¿Cuántos años más de estudio? Sí, normalmente haces 5 años de medicina. Yo estuve en la Universidad Autónoma de Querétaro, mi alma mater. Después 1 año de internado, luego 1 año de servicio social. Y luego vienen ya después 2 años que estuve yo en Estados Unidos haciendo medicina del deporte. Mira, pues ahora sí que una carrera algo larga. Un poquito larga, pero totalmente satisfactoria y remunerante en los sentidos de satisfacción personal, de desarrollo personal. O sea, no te arrepientes por ningún motivo. De ninguna manera, lo volvería a hacer 1000 veces más. Qué padre. Vamos un poquito a la parte del deporte. Mucha gente hace deporte, mucha gente... a veces no sabe por qué hace deporte o por qué hace ejercicio. Dime una cosa, primero tenemos que saber para qué vamos a adelgazar o bajar de peso. Eso es lo primero que tenemos que pensar antes de tomar la iniciativa de una disciplina o de un deporte. Sí, definitivamente sí, Jerry. Primero tenemos que tener un por qué y para qué. O sea, yo quiero hacer deporte, quiero iniciar una actividad física y cuáles son mis objetivos. Porque de repente puedo escoger algún deporte en especial que esté muy de moda, que esté muy publicitado, que tenga mucha mercadotecnia, que yo tenga algún deportista como que ídolo en ese deporte y entonces escojo ese deporte y con un objetivo que nada tiene que ver con ese deporte a lo mejor. Entonces va a ser un fracaso. Sí, definitivamente yo tendría que ver cuál es mi objetivo hacer deporte. Socializar, aumentar mi masa muscular, competir, desarrollarme mejor, crecer, tener una disciplina, bajar de peso, subir de peso. Entonces, de acuerdo a ese objetivo, es que yo voy a seleccionar cuál es la actividad física, en este caso el deporte, que más me va a beneficiar. Claro. En cuanto a eso de bajar el peso o adelgazar, ¿qué es más importante para ti? Bueno, ¿qué opinas respecto a que es más importante lo que dice la báscula o cómo se siente uno con su cuerpo? Las dos cosas son importantes y habría un engrane entre esas dos. Un engrane entre cuál es mi cifra en kilogramos o en libras de peso, ese es un solo valor absoluto, y yo cómo me siento mejor. El cómo me siento mejor yo implicaría el estado de salud. Si yo estoy sano, seguramente me siento bien. Pero entonces viene un punto importantísimo. Los X kilos o X libras que mande la báscula, que me registre la báscula, yo no sé de qué están hechos. Nosotros no somos un peso bruto de papas o de oro o de madera. Tenemos lo que se llama composición corporal. Nosotros tenemos la masa corporal activa, que son músculos, que son huesos, que son vísceras. Todos esos son muy importantes en el funcionamiento del cuerpo humano. Y la grasa, que la grasa también es importante y tiene que tener un porcentaje. Si los porcentajes de composición corporal se dan adecuadamente de acuerdo a mi salud y al objetivo que yo tenga, estamos en el mejor peso posible. Es como un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio, exactamente. Entonces, de repente, por ahí a veces me preguntan los pacientes, oiga, mido tanto y peso tanto, ¿estoy bien o mal? No sé. Si usted me dice ese peso, qué porcentajes tienen de composición corporal y a qué se dedica usted y cómo quiere estar, allá le puedo asesorar si sí o no ese peso con esa composición corporal es bueno. Mucho tiene que ver también más bien, mucha gente tiene que ver lo que hace en su actividad diaria, ¿no? O sea, me refiero, si es un abogado, pues tiene que tener una diferente programa que alguien que sea un nadador, por aún decir. O sea, quiero pensar que por lo que tú me dices es de acuerdo a lo que las estadísticas de esa persona, pues vas viendo qué es lo mejor para esa persona, ¿no? ¿Estamos correctos? Sí, definitivamente sí. Volvemos al punto original. ¿Cuál es el objetivo de esa persona? Sí, perdón. Esa persona te va a decir cuál es su objetivo y yo voy a decirle si ese objetivo es asequible, si sí lo puede lograr y si ese objetivo es un objetivo que le va a favorecer su salud también. Claro. ¿Sí? Porque si de repente hay pacientes o hay gente que quiere un objetivo de ganar masa muscular a toda costa. Entonces usan medicamentos o sustancias prohibidas que van a generar efectos secundarios. Entonces ahí sí decimos, tu objetivo está muy bien, aumentar masa muscular. Vale. Tu idea de cómo llegar ahí, no, esa yo te la pongo porque hay maneras que atentan la salud incluso, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver que el deporte va a ser muy bien seleccionado por gustos o disgustos personales y la metodología que es parte de la medicina del deporte, la metodología del entrenamiento, la vamos a hacer nosotros de una manera adecuada para que consiga su salud y sus objetivos.
Ahora que me estás platicando eso de llevar las cosas en la atención del cliente o del paciente, quisiera que me platicaras. Yo sé que tú llevas a personas que rehabilitas a personas que están con lesiones, ya sea psicológicas o terapias físicas, etcétera. Exacto. También sé que llevas programas de alimentos y también programas de entrenamiento. Quisiera que me platicaras a fondo cómo haces el proceso de llevar con un paciente todo eso para lograr ese objetivo. Esto, mi querido Jerry, sería una filosofía integral de atender al paciente. Nosotros como médicos, en primer lugar como médicos comunes y corrientes, tenemos que atender a nuestro paciente de manera integral. Okay. No pensar que nuestro paciente es un codo, o es un hombro, o es un sobreentrenamiento, o es un deporte competitivo. No, nuestro paciente tiene emociones, tiene sensaciones, tiene sentimientos, tiene respuestas fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, todo eso. Entonces el paciente cuando llega por primera vez, aquí hacemos una evaluación completa de su historia clínica, un historial completo de antecedentes y todo que influye en su estado actual. Preguntamos el objetivo o diagnosticamos cosas que a lo mejor el paciente no sabe de él mismo. De repente podemos pedir una radiografía de columna, nos encontramos que tiene un problema importante. Entonces tenemos que enfrentar todo esto. Y lo enfrentamos de una manera de explicarle al paciente en qué punto estamos, qué va a incidir en su vida completa, porque de repente también podemos pensar que si yo vengo a terapia 2 horas, ya con eso estuvo bien. No, el resto de las otras 22 horas del día son importantísimas para esa rehabilitación. Okay. O para ese entrenamiento. Hay gente que nosotros decimos, a ver, tu entrenamiento yo tengo que registrar que sea así, tu entrenador lo está llevando de tal manera y tú entrenas 4 horas diarias, muy bien. Tengo que ver qué haces el resto de las horas del día también. Eso es muy importante desde el punto de vista psicológico, punto de vista nutricional, obviamente, punto de vista del reposo que tiene que tener y de una metodología. Finalmente, la metodología del deporte implica cómo tú tomas a una persona y cómo la vas a llevar, en qué camino a que llegue a su objetivo, ¿sí? Y es llevarlo en muchas veredas, en muchos caminos que pueden tener desviaciones, que pueden tener altos, que pueden tener cuotas, que pueden tener ciertas cosas, y tú lo vas acompañando en ese proceso integral, totalmente. El proceso puede ser, depende de la persona, 6 meses, 1 año, o hay un estimo de tiempo. No sé qué me puede. Sí, aquí definitivamente el proceso, si nosotros nos vamos al deporte de alto rendimiento, al deporte competitivo, nuestros procesos serían de 4 años, ciclos olímpicos. 4 años. Ciclos olímpicos. Vamos a ver si de repente me llega una persona obesa, sedentaria, okay, que tiene factores ya de riesgo, que lleva una mala alimentación y me dice que quiere hacer una competencia de Ironman de triatlón, que lo quiere hacer el mes que entra. Le voy a decir que absolutamente no, que lo puede hacer en el Nintendo o en no sé dónde. Viéndolo, sí, como exactamente, que lo veas en la tele. Sí, como que lo veas en la tele y te vas a cansar viéndolo en la tele. Pero si me llega alguien que ya lleva una historia, okay, y me dice que ha estado entrenando y que su entrenamiento ha sido completo y que quiere en 6 meses hacer un Ironman y que está entrenando con esto y que ya lleva varios antecedentes, le digo sí se vale. Entonces, okay, primero tengo que ver quién es mi paciente y qué quiere. Claro. Como te diría, en un momento dado hablaremos de ciclos olímpicos, ¿sí? 4 años. Una persona no todo el mundo va a competir. Entonces, ¿cuánto tiempo de que yo tomo a una persona y puede tener cambios que sean registrables? Nos hablamos de 4 a 6 semanas en que una persona hoy, 4 a 6 semanas llevando un programa de entrenamiento, una metodología de entreno, de descanso, de alimentación, de complementación incluso, en 4 o 6 semanas ya empiezo a ver cambios. Digamos que para los mortales, vamos a ponerlo así, de mortales me refiero obviamente de personas como nosotros, sí. No como los olímpicos, pero de 6 a 4 semanas sería un tiempo considerable para ver cambios. Para ver cambios, sí, exactamente. Y nosotros vamos pronosticando cambios, claro, que sean asequibles también. De repente hay gente, volvemos a lo mismo, al mismo ejemplo que teníamos, sedentaria y obesa, que tiene a lo mejor un 40% de grasa. Ya. Y en 4 o 6 semanas, como ya oyó esta plática, dice, seguramente en 4 o 6 semanas veo cambio, ya tengo, en lugar del 40% de grasa, tengo un 18%. No, ese porcentaje de grasa va a ir cambiando muy poquito, ¿no? Okay. Pero sí vamos a ver cambios a favor. Okay. Ahora, desafortunadamente, si queremos complementar, si nos vamos en el lado oscuro del deporte o en el lado oscuro de la vida, los cambios negativos se dan muy pronto. Okay. Los cambios positivos cuestan mucho trabajo, pero se dan también, obviamente. Ya. Sí. Y cuesta trabajo. Sí, claro, sí. Ok, quisiera que me platicaras, aquí en México tengo entendido que somos uno de los países, somos un país donde somos primermundistas de obesidad y primermundistas de sedentarismo, o sea, de los primeros lugares a nivel mundial.
Quisiera que me platicaras cuál es tu opinión sobre esos temas. Sí, ahora el último censo que se hizo en México en el 2019 se encontraba que más del 72% de la población en México son sedentarios. ¿Adultos o menores? Adultos, más de 18 años son sedentarios. Si nos vamos a la encuesta también en niños, ese dato en específico no lo tengo, pero la encuesta en niños es altísima también. Sí. Son sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentarios? Que no hacen más de 20 minutos de actividad física, ni siquiera deporte, actividad física, caminar por día. Eso es un sedentarismo. Entonces estamos hablando de que solamente 1 de 4 son los que más o menos se mueven. Pero vamos a ver qué tanto se mueven, esos que sí se movieron, ¿no? Claro. Entonces tendríamos un porcentaje altísimo, o sea, grave, definitivamente. Y el sedentarismo, como consecuencia, da enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Okay. La predisposición a pacientes diabéticos, predisposición a enfermedades cardiovasculares, predisposición a enfermedades osteodegenerativas crónicas y incapacitantes incluso. Entonces, definitivamente sí, ese problema en México es grave. Como porcentaje de 72%, hablamos de que va muy unido a la obesidad también. Los pacientes sedentarios no solamente están quietitos, sino son quietitos y están comiendo alimentación no sana y tienen dietas hipercalóricas. O sea, ¿qué quiere decir? Que están consumiendo muchas más calorías de las que están quemando. Entonces, en ese sentido, van a tener ahorros y ahorros y ahorros, ¿sí? Y entonces el sobrepeso va a aumentar. Y eso da todos los factores de riesgo. Sí, definitivamente, sí, es un problema de salud pública en México gravísimo. Yo ahorita que me estabas platicando me quedé pensando, ¿a qué la culpas a eso? ¿Por qué somos uno de los primeros lugares? No sé si estarías de acuerdo que es porque somos vecinos de Estados Unidos, porque entiendo que en Estados Unidos hay una alta también, no sé si es el primer país o el primer lugar de obesidad. No sé si la culpas a eso o es independiente eso. No, yo diría que es uno de los factores que influyen definitivamente, sí. Somos muy malinchistas, entonces copiamos mucho y no copiamos la dieta sana. En Estados Unidos hay gente que tiene dietas muy sanas, claro. Pero copiamos la dieta no sana, la de alimento chatarra, la comida rápida, ¿no? Lo que es hamburguesas, exactamente, sí, copiamos todo lo que no. Pero tampoco copiamos que ellos tienen sistemas educativos desde la primaria, el famoso college, el high school y todo eso, los universitarios, un desarrollo del deporte impresionante. Y eso aquí no lo tenemos, y eso sí no lo copiamos. Y las cosas que cuestan un poquito más trabajo, más orden, esas no las copiamos. Caray, ni las generamos tampoco, ¿sí? Claro. Actualmente sí te puedo decir que ha habido un cambio, pero si hablamos de hace 30, 40 años a ahora, sí ha habido un cambio a mejorar esto en México, pero el cambio ha sido muy lento, muy lento. ¿En esos cambios te refieres a algún deporte en especial o en general? En general diríamos que ya se intentan poner programas con gente capacitada, se intenta llevar paso a paso a los chicos, ya se está intentando estas cosas. Sí, yo diría que de una manera muy lenta, pero que el saldo final es positivo, siendo que estamos muy lejos de la meta, ¿no? Idealmente quisiéramos que el 72% de la población en México fuera activa, claro. ¿Sí? No fuera sedentaria, ¿no? Y el 72% varios fueran competitivos. ¿Qué pasa? Por mencionar un solo deporte nada más, por mencionar el fútbol profesional, soccer. México era el famoso gigante de Norteamérica y el Caribe, exactamente, el famoso gigante, goleadas y goleadas. Y ahora justificamos que los demás países han crecido y que por lo tanto crecen y ya pueden competir con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos crecido. Entonces, nosotros nos hemos quedado estancados. Pues como deportes, tenemos deportes que hacen quedar un estancamiento impresionante. Y otra cosa que es curiosa, Estados Unidos y Canadá van evolucionando y siguen perseverando y estables en esa evolución. Nosotros hemos tenido taekwondoíns, boxistas, clavadistas, maratonistas, marchistas, que hemos sido elite, lo mejor de lo mejor, pero no nos mantenemos ahí. Ahora ya maratonistas que compitan a nivel mundial ya no los tenemos, marachistas que compitan a nivel mundial ya no los tenemos. De repente nos sale alguno por ahí que sale alguno, pero tenemos una capacidad impresionante los mexicanos, ¿sí? Impresionante, pero no la estamos usando. Pero aquí lo que me llama la atención es que todos los deportes que mencionaste son individuales, o sea, los destacados, pero deportes que destaquen por grupo, pues nada más
Dime qué deporte. Sí, deportes por grupo definitivamente sí, esa observación es muy, muy puntual y muy certera. Deportes por grupo no tenemos. Porque, digo, no porque me lo has dicho ahorita, bueno, lo que lo comentaste, pero yo en un momento lo llegué a pensar antes, o sea, ídolos que tengamos así grandes, pues está Hugo Sánchez, que es uno, pero pues, estuvo en el Real Madrid, está Ana Guevara y está, me acabas de decir antes de que empezáramos el podcast, Germán Silva. O sea, y bueno, hay otros que no me acuerdo, maratonistas, pero yo siempre recuerdo muchos ídolos, por entre comillas, que son individualistas, pero por equipos, pues nada más el América, no. No, pero sí, digo, la verdad es que sí, México o el deportista solo sale más, logra más el objetivo a largo plazo que el de por equipos, o sea, como el famoso la selección mexicana que no llega en el quinto partido, o sea, en ese sentido lo digo. Eso es bien importante que comentas eso, Jerry. Yo creo que en México hemos demostrado ser muy solidarios, pero cuando tenemos crisis graves, con los terremotos, con algunas cosas, somos muy solidarios. Pero cuando esa solidaridad pudiera presentarse y darse para crecer mucho más, esa es donde no se da. Sí. Somos, como bien lo decía también Hugo Sánchez, somos una cubeta de cangrejos, ¿sí? El que empieza a salir, pues los demás lo jalan, ¿sí? En lugar de que lo empujen, ¿sí? Y por eso es que en deportes individuales hemos destacado y no tanto en deportes nacionales. Seguramente, y la gente que nos hace favor de escuchar y de estar viendo esto, seguramente me pueden citar muchos ejemplos que conozcan, familiares, compañeros, ellos mismos, de equipos que han sobresalido, pero no tenemos esa consistencia, ¿sí? No tenemos esa consistencia. ¿Por qué sobresale la antigua Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos, China ahora? ¿Por qué sobresalen los deportes, tanto conjunto como individuales? Porque han mantenido un programa constante y han perseverado en eso. Nosotros no hemos sido constantes ni perseveramos. Sobresalimos en algo y nos espanta el éxito y vamos para atrás. Cuando en lo que hemos sobresalido, si lo hubiéramos mantenido, ya tendríamos tranquilamente 10 deportes a nivel mundial en los cuales nosotros fuéramos competidores importantes. Fíjate, a eso iba yo un poquito. Yo te iba a decir, a comentar qué tan lejos estamos en mentalidad como países como España, Francia, Alemania, me atrevería a decirte hasta Japón, China, en cuanto a la cultura deportiva. Ya sé que estabas comentando, pero ¿en años podrías decirme qué tan lejos estamos? ¿En años? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de un ejemplo importantísimo. En las Olimpiadas de Barcelona, 92 precisamente, España empezó a florecer muchísimo y se prepararon para sus Olimpiadas. ¿Sí? Y si hablamos de 4 años antes de esas Olimpiadas u 8 años antes de esas Olimpiadas, entonces podemos decir que las Olimpiadas anteriores a Barcelona, 4 y 8 años antes, España era muy malo en deportes. En general no competía en deportes. Se dedicaron a hacer un programa académico, un programa escolar, un programa de desarrollo de metodologías, de importar quizá conocimientos y luego desarrollarlos ahí mismo en España, y ahora España es una potencia mundial en muchos deportes. Pero ese programa antes de Barcelona 92, me imagino que fueron 10 años. O sea, para la gente que nos está viendo, no quiero que piense que es un año, quiero pensar que son, porque fue Seúl y fue, antes de Seúl fue, creo que España 82, si no me equivoco, sí. España 82, Seúl y después fue Barcelona. Yo quiero pensar que eso tiene que ver programas, pero por 10 años. Sí, definitivamente la explosión que tuvo España fue aproximadamente de 10 a 12 años. Sí. Estamos hablando de 3 ciclos olímpicos antes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 10 años. Quizás si en México empezáramos a trabajar bien en eso, vamos a trabajar también pensando en los chicos. Si empezamos a trabajar en chicos de 5 o 6 años, que están en la edad de desarrollos sensibles en sus características de condición física general y específica, si hablamos de ellos, 10 años más tendrían 15 años. Claro. 12 años más tendrían 17 años, edad ya olímpica. Entonces hablamos de programas en los cuales 15 a 20 años. Entonces estamos 20 años de distancia de eso. 20 años. En todos los deportes, si empezamos ya. Yo te decía hace unos momentos que sí llevamos un buen desarrollo, pero que vamos muy lentos. Quizás esos 20 años a la mexicana lo vamos a retrasar un poquito más. Yo creo que todo esto es para que despertemos, porque no tenemos limitantes. O sea, nuestra limitante es quizá nuestra misma idiosincrasia muchas veces de decir, hasta que tenga un problema grave lo enfrento. Si no, pues aquí me ando muy a gusto, ¿no? Yo sé que puedo desarrollar mucho, pero no, con esto tengo suficiente, ¿no? Con el 4º partido tengo suficiente, o el 5º,
qué no pensamos en ser campeones mundiales? El Chicharito dijo, vamos a pensar en ser campeones mundiales, y todo el mundo lo criticamos, ¿sí? No, vamos a pensar en ser campeones mundiales, no el siguiente mundial seguramente, pero a lo mejor en 15 años, claro, si lo logramos. Claro, pero bueno, una cosa es ser campeones del mundo y la otra es, se me fue la idea, pero la otra es trabajar y ser realistas también, porque digo, no puedes decir una cosa y sabiendo que cómo está la situación, pero entiendo el punto que me dices. Sí, aquí la idea precisamente es eso. Primero lo que decíamos, los objetivos asequibles, claro. ¿Sí? Y asequibles también en tiempo, ¿sí? Seguramente a las grandes potencias les costó mucho trabajo llegar a ser, ¿sí? Rafael Nadal en el tenis, por ejemplo. Rafael Nadal algún día en una entrevista cuando creo que tenía 12, 13 años, quería empezar a ver y que quería empezar a subir, pero ya desde ahí tenía un sueño. ¿Cómo logró ese sueño? Trabajando. No, 366 días al año, 25 horas al día, claro. Sí, tal cual, extra a lo que te supone que es normal. No, pero aparte hablando específicamente de Rafa Nadal, en esas entrevistas, bueno, para la gente sabe, bueno, yo fui tenista, yo entiendo lo que me está diciendo es, si te pones a ver esa entrevista de Nadal a los 12 o 13 años, fíjate cómo contesta. No contesta como un niño de mexicano de 12 años. O sea, dice, no, es porque le preguntan, tenía 16 años, me acuerdo, y le preguntan, ¿cuál es tu sueño? No, pues ganar Wimbledon. Pero hay que trabajar mucho, está muy lejos, en la realidad, o sea, también tener los pies sobre la tierra, eso también el mexicano, y me pasó a mí personalmente, yo quería ser tenista profesional y bueno, ahora sí que los pies en la tierra, eso es una cosa importante que hay que mencionar. Sí, y fíjate que yo lo veo ahora con mis pacientes o con la gente que me relaciona del deporte, que quizá los chicos, hablaríamos de 16, 17 años hacia abajo, ahora los mexicanos, los veo con ese inicio de mentalidad ya. Sí los veo que ya están teniendo estos chicos una mentalidad mucho mayor. Ahora, tenemos que darles el soporte a nivel de conocimientos, de todas las ciencias aplicadas al deporte, a nivel de la misma familia, que es otro punto que por ahí creo que vale la pena tocar, la familia. Claro. ¿Sí? O sea, tú me preguntabas de que el porcentaje de obesidad, de sedentarismo, de que por qué no estamos pensando quizá como primer mundo en otras cosas, porque eso va desde la familia. ¿Sí? Si yo como papá le digo a mi hijo que lo mando a las clases de tenis, ballet y todo eso, porque no lo quiero tener en la tarde en la casa porque me está dando lata, entonces lo mando a la clase que sea, no averiguo a qué se puede dedicar él, qué características físicas tiene para desarrollarlas más y qué gustos tiene también. Orientarlo, entonces eso, y después de ahí le dan un ejemplo, claro. Si en mi casa ve raquetas, pelotas, balones, guantes, equipos para correr, si ve eso, pues lo va a querer imitar. Si ve botellas, cigarros, 1000 pantallas, 1000 televisiones y no ve ninguna cosa deportiva, ¿sí? Entonces de repente, y yo le digo, pero vete a hacer ejercicio, y digo, no, si tú no lo haces, yo tampoco lo hago, ¿sí? Claro. Entonces ese es un ejemplo que también tenemos que tener, y eso no nos pasa en México. Sí nos pasa que muchas veces como padres frustrados del deporte, queremos que entonces, como yo no la pude hacer, tú sí la tienes que hacer, y a mí me gustó el fútbol soccer, y entonces a ti el fútbol soccer también. No, el chico quizá va a ser triatleta, entonces tenemos que cambiar esas cosas. Eso sería desde la familia. Muchas veces culpamos al gobierno, a las autoridades, eso empieza desde la familia. Sí. Pues yo no sé si estoy tan seguro si no culpar al gobierno o no, o a México. Yo personalmente te digo, yo a veces estoy como triste, o estoy como, sí, triste la palabra, o defraudado, porque muchos niños o niñas quisieran ser profesionales en el deporte, y a veces siento que México no tiene esa organización que deberíamos de tener para poder tener la opción de decir, órale, va. O sea, me refiero, una cosa es yo quiero y otra cosa es que tenga los elementos para hacerlo. Un ejemplo, un tenista mexicano aquí de 8 años no tiene la misma posibilidad que un tenista de francés estando allá, sabiendo que en Francia tenemos más de 8000 torneos por año. 8000 torneos por año en Francia, que es casi el tamaño casi de Chihuahua, un poquito más grande. Y en México no tiene esa organización. A eso es a lo que yo culpo, a eso es a lo que yo me estoy triste o defraudado. Entonces, no sé si yo diferiría contigo. Sí le he hecho culpa un poquito a la parte de al gobierno, el por qué no tienen esas plataformas y esas organizaciones. No, definitivamente no, sí, tienes toda razón. Yo menciono que todo esto tiene que empezar desde la familia. Yeah. Ese es el primer núcleo, ¿no? Okay. Y después, obviamente, debe de haber una infraestructura, ¿sí? Si de repente nos damos cuenta que la mayoría de los clubs o la mayoría de los centros deportivos
Las instalaciones pues están limitadas, la estructura está limitada, están viejas, que los programas de metodologías o seguimientos de los atletas a nivel de gobierno están mal hechos o incluso están influenciados. Muchas veces los que van a representarnos en competencias internacionales son los sobrinos, los ahijados, los primos, y no es el indicado. Eso hemos tenido en las últimas Olimpiadas ejemplos clarísimos, sí, en que no está bien llevado eso. Corrupción, ¿no? Hay mucha corrupción también. La cuestión económica, el deporte, el presupuesto que tiene el deporte a nivel federal y estatal o municipal son bajísimos. Si el deporte está denostado, tenemos otras cosas. Entonces, sí, también, obviamente, ahí empezamos a cerrar toda esa esfera con muchos puntos que están disfuncionales y que pueden ser funcionales, ¿no? Hemos demostrado, o sea, muchas veces también la gente critica a los deportistas mexicanos y los digo, no me los critiques, porque a pesar de tener todas en contra, llegan a donde llegan. Sí, imagínate qué pasaría si les diéramos las cosas como deben de ser, pues los llevamos hasta el cielo. Los deportistas mexicanos llegan a donde llegan por muchas limitantes que tuvieron que chocar. Muchas veces los deportistas de otros países los llevan en aviones privados, su equipo les dan 3 indumentarias y 3 equipaciones, las instalaciones son impresionantes y acá los pobres se tienen que pagar el viaje, tienen que dormir en la casa del tío, tienen que comprarse sus guantes, tienen que parchar su bicicleta ellos solos, pero no tienen ningún servicio mecánico. Entonces de repente ellos batallan muchas cosas, muchos obstáculos, en lugar de estar concentrados en su deporte. Claro, sí, totalmente. Ese es un tema muy de nosotros que va cambiando, cambiará, pero tenemos que acelerar el paso. Claro, totalmente. Vamos a cambiar un poquito, vamos a elegir un poquito a la conversación. Me gustaría que me platicaras, es muy común y muy nombrado en las altas competiciones el tema del dopaje. Quisiera que me platicaras o darme tu opinión, ¿por qué sucede muy a menudo esto, el tema del dopaje en la alta competición? Bien, aquí me voy a ir a una base primero, que es la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento que genera mi músculo, lo que yo estoy haciendo en este momento gesticular, es una actividad física. De ahí pasamos al ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? Una actividad física planeada, sistematizada, individualizada para lograr un objetivo. Uh-huh. Generalmente el objetivo es condición física general. ¿Qué es la condición física general? Ser y tener una capacidad elástica, agilidad, fuerza, potencia, velocidad de reacción, resistencia. ¿Eso qué implica? Un estado de salud. Okay. Entonces, desde el que yo me muevo un dedo hasta que yo entreno en un deporte, ¿para qué es la finalidad? Salud. Okay. No es medalla olímpica, es salud. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y ya después, un atleta muy sano, pues puede lograr éxitos a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces con el dopaje? Queremos mentir, queremos aprovechar otras cosas que no son mías. Como yo no soy capaz de lograrlo, déjame ver cómo le hago para lograrlo. Okay. Eso está mal. Eso está en contra de la filosofía del deporte, del Barón de Coubertin, está en contra de la filosofía de la esencia del por qué llegué al deporte, que finalmente es salud. Cualquier método de dopaje es una mentira, es atentar contra mi salud, es ganar a costa de otras cosas que no son mi capacidad. Yo le gané a otro contrincante mío, pero le gané porque usé estas sustancias y estas cosas, o estos métodos, o estos tenis, o estas características de entrenamientos que no se permiten. ¿Por qué? Porque no van contra una legalidad, contra un juego limpio, ¿no? Yeah. Juego limpio, salud y legalidad lo pondríamos como prioritarios en el aspecto del doping. El doping es ganar, como se hace en muchas profesiones, como se hace en muchos oficios, como se hace en la vida, de manera tramposa, ¿sí? Eso es uno de los grandes, yo le pondría ahí, crímenes que tiene el deporte, el doping, y sí, no debe de ser. Qué triste, la verdad, porque sí, se escucha muy a menudo eso, sobre todo en las Olimpiadas. Ahora en las Olimpiadas invernales hubo varios de doping, creo que una patinadora rusa, no me acuerdo el nombre, pero es muy triste la verdad escuchar eso, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos más sinceros y más controladores aparte, pero también mucho tiene que ver, no sé si los sponsors, la mercadotecnia, pues todo, pues ya es negocio, revuelve a uno se pregunta si los jugadores como Federer, Nadal, en el caso del tenis, o Cristiano Ronaldo, Messi, o en otros deportes, no sé si los cubran, ¿no? Entonces ya es un tema ahí, ya es un tema diferente en el sentido de, pues es negocio al final de cuentas, ¿no? Sí, ya perdemos el contexto de dónde estamos. Como decía, es actividad física, ejercicio,
condición física general, deporte especializado, salud. Claro. En ese orden y en esa prioridad. Y en ningún momento dijimos que yo voy a entrenar para ganar tanto dinero, yo voy a entrenar para tener tal patrocinador. No, sí, claro, sí. No, para ser mejor y ganar una medalla. Pero entra toda la mercadotecnia, la comercialización, y entonces entra el que si tú ganas, me vas a hacer ganar miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ganes? Pues inyéctate, ponte, claro, súbete, bájate, y luego que ganes, ¿no? Total. Entonces, y pues ahí es donde ya no. Pero sí, eso es parte de lo que no debería ser en el deporte, del espíritu del deporte, ¿no? Hay incluso, hay muchas cuestiones de ética, de valores, que también han sido violados muchas veces, que no deben de ser, ¿no? Obviamente. Claro. El deporte es el Olimpo, es Zeus y Apolo, son las cosas que teníamos nosotros antes de alguien que va a ganar pero por un esfuerzo propio. Claro. Y ahora con una metodología muy adecuada, más no con chantajes y con charlatanerías y con trampas y con todo, ¿no? Eso no debe de ser. Qué triste, de verdad, qué triste. Y quisiera platicar ahora un poquito. Yo sé que tú haces triatlón, medios y Ironman, ¿es correcto o no? Sí, aquí estamos, hasta a la fecha todavía no me ha tocado el Ironman, se ha resistido mucho. Okay. Me tocó precisamente el 21 de noviembre del año pasado y en el kilómetro 166 ahí dijo que ya no. Ya no. Sí, en la bicicleta. Pero llevo 4 Ironman 70.3 y llevo ya 8 maratones también, y eso seguiremos. Y eso es parte de un estilo de vida. Okay. Sí, y justamente eso que lo que te iba a decir. ¿Cómo llegas tú a ser un competidor activo de medio Ironman o Ironman completo? ¿Cómo trabajas esa parte de la mentalidad ganadora y la disciplina? Yo creo que ahí, Jerry, y lo comentamos en un principio, viene incluso desde mi forja de niño. Okay. ¿Sí? Desde chico aprendí a nadar, a los 6 años ya estaba nadando, aprendí a jugar tenis, aprendí a jugar frontón, ir al gimnasio. Entonces siempre tuve un ejemplo en casa también de que la actividad física era buena, ¿sí? Y de que el deporte era todavía mejor que nada más hacer algún ejercicio. Yo menciono mucho que el deporte es un maestro de vida, ¿sí? El deporte te enseña precisamente a trabajar para lograr un objetivo, a reconocer y tolerar la frustración, darte cuenta que puedes trabajar muy bien y que puedes no lograr tu objetivo. Pero entonces te vuelves a parar y vuelves a trabajar más fuerte para lograrlo. Entonces, ¿por qué llego a esto? Por dos cosas. Una, por una forja inicial que me fueron diciendo que bueno, el deporte es un gran maestro de vida. Entonces sigue, ¿qué dice el deporte? Hace estas cosas. Para triunfar en algo tienes que ser primero ese objetivo asequible, trabajar duro, constante, y perseverar, caerte y levantarte, volverte a caer y volverte a levantar y aprender de esas caídas. Entonces todas esas cosas te van llevando a esa disciplina. ¿Y qué ventaja tienes? Muchísimas. Me tardaría como 17 horas y media, lo más de un Ironman, en decirte todas las ventajas, pero simplemente una felicidad, un sistema de felicidad, de beneficio propio. Pienso mejor con mis pacientes, tengo mi mente más abierta, más fresca. Puedo correr alcanzar un avión en el aeropuerto, puedo cargar un garrafón, puedo doblarme y agacharme para sacar algo abajo de la cama sin contraerme y sin infartarme, ¿no? Sí, claro. Entonces, el deporte te va a dar una consecución de un estado de salud óptimo, no solamente una ausencia de enfermedad, sino un estado de salud óptimo, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que por esos beneficios que llegan es que dices tú, sigo en esto, ¿sí? Claro. Y se convierte finalmente en un desafío y un reto de vida, ¿sí? Claro. O sea, a ver si puedo hacer esto, y si no lo pude hacer, pues ahora ¿cómo le hago para volverlo a hacer o hacerlo bien ahora sí? Se vuelve un desafío y te enseña que en la vida también tienes desafíos, tienes retos, tienes derrotas, y que no se queda todo ahí, sino que es, déjame analizarlos, me paro y vuelvo otra vez a la batalla, ¿no? Eso es herencia, volvemos a lo mismo de las antiguas civilizaciones, ¿no? Los guerreros, cómo lograban llegar al Olimpo precisamente, ¿no? Sí. La historia hermosa de Filipides, el primer maratonista, ajá, que al anunciar el triunfo de los guerreros de Atenas sobre el ejército persa, recorre 42 kilómetros la distancia de maratón a Atenas para anunciar que ganaron, ¿no? Que ganaron la batalla. Y de ahí, entonces es una historia muy bonita, y de ahí todos los que corremos maratón pues somos herederos de Filipides, no somos como los tataranietos, ¿no? De Filipides. Entonces, eso es tan hermoso y tan bonito y tiene muchas ventajas el deporte. Por eso es que se hace fácil. Muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo te levantas un domingo a las 6 de la mañana a entrenar 5 horas? ¿O cómo no te desvelas los viernes? ¿O cómo?
pues es que sé lo que me va a dar eso, y me da un estado de felicidad impresionante, ¿no? Y es un estado de salud y todo. Es un estilo de vida, como dices tú. Un estilo, ¿no? Una filosofía de vida. Sí, perdón si te interrumpí. No. Yo también quería que me comentaras también una parte importante que me quedé pensando el otro día. Cuando tú estás en el Ironman o en medio Ironman, que estás súper cansado, que llevas no sé cuántas horas, 5 horas, estás en un así desgaste físico, mental, ¿qué pasa por tu mente? Tú ahora sí como competidor activo, platícame qué pasa por tu mente sabiendo que llevas todas esas horas y que todavía te falta, ¿qué pasa por tu mente? Sí, mira, aquí hay varias cosas. Te dicen que primero, pues, parte del evento de un maratón, de un Iron, lo corras pues con las piernas, ¿no? Ajá. Hay un momento en que las piernas se van a cansar. El metabolismo de la glucosa, la producción de las mitocondrias, usando oxígeno para darte energía, se cansa. Físicamente tiene un punto hasta aquí. Entonces de repente entra el cerebro y dice, sí, pero ¿qué crees que son 166 kilómetros? Tienes que llegar al 180 en la bicicleta. Son finalmente 226 kilómetros completos en el Ironman, o son 42 en el maratón. Tú te programaste para eso, tienes que seguirle. Y muchas veces la misma mente, al recibir la información del músculo, te dice, ya no, párale. Pero la mente dice, no, es que sí, nos falta. Y el cuerpo dice, no, párale. Y entonces entra otro tercer órgano, que es el espíritu y es el corazón. Y dice, sí, estoy cansado, ya no puedo más. ¿Por qué me metí a esto? Ya me quiero. Es tan sencillo. Muchas veces piensas esto, es tan sencillo de, me paro, me siento en el camelloncito, pido una coca y aquí me estoy a gusto viendo a todos pasar, bien a gusto, ya para qué le corro más. Pero entonces entra el espíritu que te dice, no, tú no te preparaste para esto. Tu idea, tu objetivo en el cual tú quieres, tu pasión, es cruzar la meta. Tú la cruzas porque la cruzas. Y ahí te enseña, volvemos a lo mismo, al maestro de la vida, te enseña que en la vida tenemos mil problemas, que no todo es un carril y un riel padrísimo, ¿no? Que hay obstáculos, y hay barrancas, y hay huracanes, y hay tornados. Y tú sigues. Hay un instinto, yo siempre digo que hay un duendecito que está ahí, que te dice el cuerpo, te dice la mente y te dice el corazón, te dicen, ya no puedo más. Y está el duendecito y te dice, sí, qué bueno que no puedas, pero síguele, dale un pasito más. Entonces das un paso más y empiezas entonces a decir, a ver, bueno, de aquí a aquel árbol, sí llego. Y luego de aquí, bueno, a ver si alcanzo a aquel señor que vaya, ya lo alcancé. Bueno, de aquí al siguiente puesto de abastecimiento. Y vas llegando, porque sabes que hasta que estés feliz es hasta que cruces esa meta, hasta que logres el objetivo. Y si no lo logras, entonces viene un rejón y te dice, no lo logras esta vez. Y entonces ya no lo vas a lograr. Y es cuando tú dices, no, claro que sí lo logro. Y claro que me preparo mejor todavía, en la siguiente lo logro. Entonces vas pensando, por ejemplo, en el Ironman, en el 70.3, el tiempo de límite son 8 horas. Entonces tienes 8 horas o un poquito menos. En el Ironman grande tienes 17 horas para completarlo. Vas pensando en tu infancia, en tu primera comunión, en la gente que te ayudó, en la gente que no te ayudó, en quién te apoyó, en la gente que te oye, en si ya te salió una ampolla o no, en que si ya vas sudando de más, en que si ya llevas los tenis ya muy mojados, y vas tratando de hallar pequeños empujitos, ¿no? Muchas veces, que eso fue lo que yo hice, me grabé unas frases en el antebrazo, frases motivadoras, entonces de repente las veía, ¿no? Me acordaba, traía algunas cosas que me recordaban a la gente que amo, a la gente que quiero y a la gente que me apoyaba. Vas viendo muchas cosas por ahí, pero finalmente vas viendo un entorno de vida completo, ¿no? Este soy yo y este tiene que vencer una competencia. Claro. Y vencer la competencia no es decir en qué lugar quedaste, ¿sí? Yo siempre quedo en primer lugar conmigo, ¿sí? En lugar de la competencia, quizá en la Ironman he quedado en el 927 o en el 333, eso no me importa vencerme a mí mismo. ¿Sí? Y el vencerte a ti mismo te da satisfacciones enormes que te dicen, vamos por la siguiente. Y finalmente es un crecimiento y un desarrollo. Siempre es compararte con tu mejor versión. ¿Sí? Que esa mejor versión va a tener 1000 errores, sí, pero ya fue tu mejor versión. Claro. Y esa la puedes superar y la puedes superar. Siempre habrá gente que entrenó mejor que tú y que es mejor que tú, y siempre habrá gente que estará abajo de ti. Esos, qué bueno, los felicitas a todos, pero el problema eres tú, ¿no? Y tú tienes que ir contra ti mismo. Hace un momento comentaste que cuando uno se pone el objetivo para lo que va a ser, ya sea un maratón, etcétera, lo registra tu mente, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás en la competencia hay una línea muy delgada entre el espíritu y una cosa es la salud. Entonces, para esto dirías que va primero la salud que la competencia, ¿o qué? Porque entiendo lo que me dices, las ganas, pero
¿Cuándo es cuando dices, vete? Sí, exactamente. Tocaste un tema importantísimo, vital, así literal, vital, subrayado y con fosforescente. Hay gente que se muere, hay gente que muere en esas competencias, ¿no? Okay. La preparación original no fue la adecuada, ¿sí? Okay. Para que yo pueda competir en deportes de alto rendimiento, tengo que hacer una evaluación médica previa, ¿sí? Okay. Ver si no tengo un defecto cardíaco que algún día que yo lo acelere de más va a tronar ahí, ¿sí? Tengo que ver que todas mis articulaciones, mis funciones vitales, mi corazón, mis pulmones, mi cerebro estén bien, estén aptos, mi sangre, para hacer esa competencia. Entonces ya tengo esa base. Okay. 2, tengo que entrenar para esa competencia. Mi objetivo asequible dice, este objetivo sí lo puedes lograr, pero el caminito es este. Entonces vete 1, 2, 3 hasta que llegues acá. Y el mero día, es lo que tú estás refiriéndote, es el mero día. Tú ya tienes que tener una percepción del esfuerzo, de cómo estás, de cómo te sientes. Tenemos muchas maneras de registrar los pulsómetros, tenemos muchas maneras de registrar cómo vamos. Y puede haber momentos en los cuales tú te das cuenta que tu cuerpo está diciendo, ya no se vale. Eso precisamente me pasó a mí en el kilómetro 166, después de haber hecho un récord de natación en los 4 kilómetros, hice un récord de mis tiempos. Mis tiempos durante la bicicleta eran perfectos, y se fueron dando las cosas que los músculos estaban con espasmos impresionantes. En el kilómetro 166 dije, si esto sigue se va a desgarrar el músculo por completo o algo va a pasar más. Llega un punto en el cual dices, no, sí, a ver, cabeza, cuerpo y corazón, todos dicen que sí le sigamos, pero la naturaleza dice no, y aquí le hacemos caso a madre naturaleza. ¿Tú te conoces muy bien a ti mismo cuando estás en la competencia? Sí, yo creo que eso se ha dado pues, por ser médico. Y por ser médico del deporte, y a mí me gusta mucho registrarme y ver cómo voy. Sí, ahora pues, de hecho tengo un diplomado que se llama Control Biomédico del Rendimiento. Okay. Y eso es ir registrando qué va pasando, ¿no? Okay. Y llega un punto en el que tú te das cuenta de que la percepción en que tú dices, voy cansado, voy muy mal, ya no puedo más, pero dices tú, me falta tanto, sí lo puedo lograr. Pero hay momentos que dices tú, no, si sigo insistiendo en esto, pongo en riesgo mi salud. Y eso sí ya no vale. Okay. Ahí volvemos a lo mismo y sería el atentar contra tu salud cuando algo tenía que ser a favor de tu salud, ¿sí? Claro. Es tristísimo las noticias que tenemos, y las tenemos muy frecuentes, de maratonistas o triatletas Ironman que mueren en la competencia, ¿no? Es tristísimo eso. Y generalmente todas esas muertes se pudieron haber previsto con exámenes médicos previos o con la percepción del esfuerzo mío, de decir, esta sensación que estoy teniendo en este momento no la había sentido, esta es rara, mejor me paro. Mejor me paro y otro día lo haré. Pero muchas veces te gana una condición de guerrero mal entendida y decir, pues voy hasta que me muera, pues sí se mueren, ¿sí? Entonces eso sí, a mi punto de vista no se vale, ¿no? ¿Y qué va para ti primero? ¿La mentalidad de disciplina o el cuerpo? ¿Qué va primero para ti en orden como competidor? ¿Sí me explico? Sí, a ver si capto la idea, Jerry. Primero iría el cuerpo en el sentido de que ese cuerpo es el que me va a dar que si termine o no una competencia. Quizá yo diría que ninguno estaría por encima del otro. El cuerpo me dice, yo puedo, y sigues. La mente dice, sí, estás pudiendo, y estoy registrando cómo te vas sintiendo, y el registro es adecuado, entonces sigo así. Y el espíritu quizá puede pasar a ser el número 1 o puede pasar a ser el número 3. Dependiendo de acá. Exactamente. Si puede pasar al número 1 si mi cuerpo dice, estoy bien cansado, pero ¿qué crees? Sí puedo. O sea, sí me siento muy mal, pero no tengo un sistema de alarma máxima, ¿sí? Y la mente dice, sí, estoy registrando todo y sí, no hay una alarma máxima. Entonces entra la motivación, el espíritu dice, termínalo, ¿no? Pero si el cuerpo y la mente me dicen, oye, hay un sistema de alarma máxima, es alerta roja completa. Entonces mi motivación tiene que decir, no, alerta roja, yo ya no entro, me quedo atrás. Sí, claro. Sí, porque es que me quedé pensando en eso, ¿no? Entre la mentalidad o el cuerpo y como que sí, va de la mano, sí, es verdad. Sí. Te iba a decir, creo que un poquito también que lo que te voy a preguntar, creo que también lo has comentado en algún momento también al principio de la conversación. Cualquier persona, ¿me podrías decir que si cualquier persona puede correr, ya sean 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21, 40, 42 kilómetros? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí, Jerry, definitivamente sí. Nosotros tenemos casos en las competencias, como dirían por ahí, en la madre de todas las competencias, que es el Ironman. Tenemos casos de pacientes hemipléjicos, tenemos casos de pacientes ciegos, tenemos casos de personas que han tenido enfermedades importantes, de personas con síndrome de Down que lo logran, ¿sí? Okay. Entonces yo diría que prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Ahora, ¿lo va a hacer en tiempos récords? ¿Lo va a hacer en un año? No.
Hay que ver que esa persona, como decíamos, hay que ver en dónde, cuál es nuestro punto cero y lo logramos. Pero prácticamente, yo diría que todo lo pueden hacer, ¿no? Habría condiciones en automático que descartaríamos, ¿no? Una persona que está internada en terapia intensiva, oye, ¿puedo hacer un Ironman? No puede ser. Pues salte de terapia intensiva y te preparamos. Sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que los seres humanos también tenemos un miedo a enfrentarnos a nuestros miedos. Sí, totalmente. Y decimos, nuestra zona de confort es esta. Si yo camino todos los días 4 kilómetros en la Alameda, pues ¿para qué le hago de más? ¿No? Si sufro y tienen que comer así, y tienen que comprar esto, y tienen que batallarle y entrenar temprano. No, mejor no. Aquí estoy bien cómodo, bien a gusto, ¿no? No, si yo diría que cualquier persona, definitivamente. Si nosotros tenemos casos de personas de 80 años haciendo Ironman. 80 años. Sí. Hay por ahí una monjita, una monjita que creo que es británica, y un señor japonés que hacen Ironman. Sí. Qué bárbaro. Entonces, sí, tenemos gente que va, o sea, tenemos ejemplos de papás. Este papá recién falleció, fue muy famoso en lo de Ironman, que iba con su hijo con parálisis cerebral. Entonces, en la nadada, con un arnés y una lancha atrás, ¿sí? En la bicicleta especial, con una canastilla especial donde va el donante. Y en la carrera, con una carriola especial. ¿Sí? Me acuerdo de ese video, pero es muy viral. Entonces, si es difícil que uno lo haga, ahora es más difícil llevando a una segunda persona. ¿Sí? Hay un ejemplo también de 2 hermanos. ¿Sí? Uno de ellos también con un problema, y entonces el hermano va y lo lleva. Entonces, dice uno, pues ellos lo pueden hacer, el resto del mundo lo puede hacer. Si lo puede hacer una sola persona de 80 años con síndrome de Down, con estas cosas, cualquiera lo puede hacer. Si hay gente que lo hace llevando a alguien más, entonces claro que lo hago. Nada más que nuestra zona de confort es formidablemente atractiva, es el canto de las sirenas, y bueno, esto es mejor que moverse, ¿no? Sí. Pero esto para la gente que nos oye también y que dice, no, es que es difícil, o sea, pararse a las 5 de la mañana, no hice de antro el día anterior y todo eso. A ver, inténtenlo y verán como la recompensa es grandísima, ¿sí? De repente hay gente que te dice, es que imagínate levantarte a tal hora, imagínate, pues vas sufriendo, que no, sí se siente que vas cansado, pero cuando terminas es una satisfacción impresionante. E incluso en los entrenamientos, cuando no te va a dar ninguna medalla y vas tú solito entrenando, te tocan correr 38 kilómetros, vas corriendo, terminas, la satisfacción es tuya, y estás tú solito y dices, ya terminé, qué bien que lo terminé, qué bien que estuve, y te sientes feliz todo el resto del día. Sí, totalmente. Puse por ahí en las redes sociales una imagen que decía tu domingo y mi domingo. Entonces decía tu domingo, y estaba un señor ahí pues con la cruda, la cara así ojeroso, todo despeinado, la camisa toda sucia, todavía aquí no sé qué estaba tomando, acá es eso, no sé qué estaría tomando, ¿no? Y otro decía mi domingo, y está en el gimnasio cargando unas pesas y se ve todo energético, ¿no? Entonces, eso paga, ¿sí? Quizá la gente que se va de antro y todo eso, pues en esos momentos se la pasa muy bien, ¿no? Pero las siguientes 24 horas se la pasa mal. Y su inversión de vida, ojo, porque por ahí de los 40, 50 años o mucho menos, van a tener 1000 cosas. Sí, no, te cobra factura. Sí, cobra factura. Sí. Yo lo vivo. No, tú eres deportista y vas a regresar, claro que no, sí. No, pero sí, he vivido en los dos lados, pues, porque sí. Como experiencia propia, lo más que he hecho en carrera de 21 kilómetros, lo terminé con una preparación de 3-4 meses. Lo terminé no con el tiempo que quería, pero cuando terminé, eso sí te lo puedo decir, mi cabeza dijo, rompí una barrera que yo jamás pensé que lo voy a poder lograr. Si ahorita yo te digo, voy a correr un maratón de 42, te lo pienso, pero uno de 21, sí me atrevo. Pero es nada más, es romper nada más las barreras de la cabeza, porque... Y también está la del otro lado, la de fiesta, la de cuando amaneces todo medio mal, y pues te cobra factura el cuerpo. Más cuando ya tienes, no voy a decir mi edad, pero ya cuando tienes esas edades, ya te cuesta el trabajo. No, pero tienes toda la razón en eso, y hay que ver también, como decíamos antes, la inversión, porque puede haber gente que dice, es que a mí no me gusta el deporte, a mí me gusta la fiesta, soy muy sociable. Qué bueno, vamos a ver si esa inversión de 5, 6 horas, 12 horas de estar en un bar o en un antro, si esa inversión te va a dar a futuro. Sí. Ese es un dinero gastado ese día que te da una satisfacción temporal, un placer temporal, pero no te da ninguno a futuro. Ninguno. Es que justo es eso, o sea, es cómo te quieres ver tú a futuro. O sea, no te estoy diciendo un año, te estoy diciendo cuando tengas 60, 70, 80 años. Esa es una. Y la otra, la otra era
Bueno, se me fue el rollo. Pero justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo te quieres ver a futuro? Y lo que tú bien decías hace ratito, es un estilo de vida saludable. O sea, es un estilo de vida. Eso para mí es una frase que debe de grabarse a más gente. Yo me incluyo, pero a más gente debe de grabárselo, tener un estilo de vida. Y desgraciadamente aquí en México pues no nos ayuda mucho las tienditas o las comidas, las chatarras, porque pues, estamos muy apegados y es una... es que es muy difícil desprenderse de eso, doctor. Entonces, lo digo en plan como mortal, pues, no, yo no soy deportista, ya no soy deportista de alto rendimiento, pero sí sé... O sea, ¿por qué te digo esto? Una persona que haya vivido en Francia, cuando sale, no se encuentra a las famosas tiendas como Oxxo, como Super Eleven, etcétera, o si va al cine, pues no se encuentra con las salsas, etcétera. O sea, hay diferencias, o sea, la manera de vivir es totalmente diferente. Sí, yo creo que estás tocando un tema muy sensible en nuestro país, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, y es un tema en el cual pues, es parte de nuestra cultura social. Si yo te invito a comer, o Juan nos invita a comer, o Pedro nos invita a comer, o nos invitamos a comer, ¿qué es lo primero que piensas? Que va a haber bebidas alcohólicas. Coca y Coca-Cola. No es posible que no haya bebidas alcohólicas en una comida en nuestro país, o sea, en la gran mayoría, ¿no? Seguramente hay quien nos va a decir, no, claro que en la mía sí, pero en la gran mayoría, en ese famoso 72%, claro, ¿sí? Me invitan a una comida, seguramente va a estar muy rica la comida, y el muy rica implica que va a estar muy salada, muy picosa, muy grasosa, ¿sí? Vamos a ponernos a pensar en la barbacoa, las calientes, los tres ingredientes. Picoso, grasoso y salado. Y seguramente tiene que haber bebidas alcohólicas. Si no, ¿qué le pasó a este? Qué aburrido. Sí, totalmente. Y tú llegas y vas a tener un salmón y unas ensaladas ricas y unas frutas y aguas de varios sabores de frutas y algunas infusiones y todo. Bueno, ¿qué le pasó? Incluso ahorita que comentaste, vas a una comida y hay alcohol, bueno, yo me remonté cuando estaba en Francia, está un vino. El vino te hace mejor que las otras bebidas de aquí. No quiero hablar mal tampoco de nuestro país porque es muy rica nuestra gastronomía mexicana, pero sí es complicado, pues, ¿no? Incluso cuando estás comiendo en países fuera de Europa, sobre todo, casi no hay refrescos en la mesa. Yo me acuerdo que la costumbre de tomarte refrescos, estás allá, te quitan la salsa, o sea, ya no tienes la salsa para empezar. Refrescos, pues a menos que te la compres, y pero son carísimos agua también. Sola del grifo y el vino. O sea, es otra manera de vivir, pero entiendo el punto que me dices, ¿no? Sí, eso ha cambiado también y sigue cambiando en México, volvemos a lo mismo. Pero sí, o sea, ese es un sí o sí. No sé si de 10 comidas, las últimas 10 comidas que haya sido tú y yo creo que seguramente en las 10 hubo bebidas alcohólicas, ¿no? Seguro. Ahora, ¿son malas? No, de ninguna manera son malas, son buenísimas. Claro. El vino tinto que tú mencionas, hablamos hasta de cuestiones hasta religiosas, hasta el mero claro. Jesús les tomó su vino, ¿no? Si hablamos de los beneficios que tienen los vinos de mesa, enormes. Los beneficios que tienen los licores digestivos, los derivados de granos, todas esas cosas, tienen grandes beneficios. Lo que pasa, y yo te pondré ahí un ejemplo que es bien útil, vas a un lugar y te dicen, sírvete otro, y sírvete otro, y sírvete otro. Hasta que estás totalmente intoxicado. Creo que no se trata de eso. Y entonces algunas veces lo que yo hacía era poner la contraparte. A ver, ¿te gustó mucho el ribeye? Sí, muy bien. Sírvete otro, que te traigan otro ribeye. El segundo sí, que te traigan un tercer ribeye. Cómete unos 15 ribeyes, a ver qué pasa. No, pues. Lo mismo pasa con el alcohol. Cómete claro. 15 tequilas o 15 whiskies. O sea, no va por ahí, ¿no? Pero eso no lo vemos. Sí, eso es parte de una cierta idiosincrasia claro. social, ¿sí? Totalmente. Que debe de cambiar. O sea, ahora está mucho en boga la cuestión de salud en muchos métodos. O sea, lo único que yo diría es que tenemos que acelerar ese proceso, ¿sí? Claro. Y concientizar a la gente, ¿sí? No es malo tampoco una torta de carnitas, no es malo una barbacoa, no es malo un chicharrón, de ninguna manera son malos. Mala la forma en que lo hacemos, como hablábamos del deporte que tú mencionabas, claro. Es malo el deporte, no es malas formas de hacer el deporte. Claro. Es malo las comidas que tienen grasa y que tienen sal, no son malas. Es mala la manera en que yo me las voy a comer, el exceso que les voy a dar, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Es malo el alcohol? No es malo, es muy bueno, ¿sí? Ahora sí que como la famosa frase, todo con medida, nada con exceso. Sí, exactamente, exacto. Y de repente agarramos todo con exceso, nada con medida, ¿no? No, sí, pero sí. Totalmente. Sí. Ya para la recta final de la plática, doctor. Bien, Jerry. ¿Qué opinas sobre esta leyenda?
que va siendo más o menos lo mismo, pero el deporte es el rey de las prevenciones y de las enfermedades. Sí, yo creo que sí, y de muchas cosas más, pero esa me parece perfecta. Cuando me hiciste el favor de mandar en tras bambalinas, vi esa frase que dijiste y está súper, sí, claro que sí. Y es el de las prevenciones, pues sí, porque eso también te previene de caer en adicciones, te previene de caer en vidas mediocres, te previene de caer en excesos de otras cosas, ¿sí? Caminos. Sí, totalmente. Caminos, ¿no? Y te da muchas cosas, sí, no, definitivamente, esa frase apúñala y la por ahí, sí. La paloma aquí. Sí. Ya para terminar, ¿nos puede decir que es importante tener información buena para hacer este tipo de programas como lo que comenzamos al principio de la plática, los programas de alimentos y de deporte? Es importante siempre estar en buenas manos, es correcto, ¿no? Sí, definitivamente sí. Nosotros tenemos que tener ese famoso objetivo y expresárselo a entrenadores, nutriólogos, médicos del deporte, metodólogos del deporte, gente que esté capacitada para guiarme. La metodología es la manera y el camino en llegar para llegar a... Y hay gente que me va a decir, ¿sí? Si yo quiero ir a la ciudad de Monterrey, pues veo qué ruta tengo que llevar, alguien me va a guiar, ¿sí? Si yo quiero llegar a un lugar, me tienen que guiar a alguien, ¿sí? Gente que esté capacitada, ¿sí? Y actualmente en México tenemos gente muy capaz en todos estos sentidos para que nos lleven a esos lugares, ¿sí? Pero siempre bien asesorados, eso es... Sí, justo este es el punto, ¿no? Que esté bien asesorado, que esté bien capacitado para que no caigan en manos, que no hagan algo que no deben de hacer por todo lo que hemos platicado. Sí, aquí Jerry, es un punto que también tocas muy sensible. Existen dietas, ejercicios, complementos maravillosos. Todos los que ya digan, esto te va a hacer así que sobresalgan las maravillas y todo eso ya hay que ponerles una duda ahí. A lo mejor sí es muy bueno, pero hay que verle. Preguntar antes. Sí, preguntar antes, porque dietas, métodos, ejercicios, deportes maravillosos o milagrosos, no existe ninguno. Claro. Ninguno. Bueno, antes de terminar, se me ocurrió hacer una dinámica. Qué bueno que la vas a hacer ya por ahí, ahorita lo explicarás, pero eso estaba yo emocionado que llegara ese punto. Antes de hacer todo esto, obviamente me preparé y todos los temas, y se me ocurrió hacer una pequeña dinámica sencilla, muy corta, pero me gustaría que me gustaría que me dijeras qué es lo que se te viene lo primero a la mente cuando te diga esta palabra o frase. Y vamos a ver si no te voy a contestar, como decíamos ahorita, con el corazón o con el espíritu. La mente va a quedar atrás y vas a salir. Lo primero que se te viene a la mente: medicina del deporte. Pasión. Real Madrid. A la Madrid. Selección mexicana. Podemos más. Competencia de Ironman. Una maravilla. Fútbol mexicano. Podemos mucho más. Hugo Sánchez. Ídolo. Ana Guevara. Muy buena deportista, gran atleta. México. Dijiste una sola palabra, ¿verdad? México. País enorme. Familia. El hogar, el amor. Y el más importante, Agustín Mendoza. Un loco que va por la vida tratando de ser feliz. Muy bien, doctor. Pues hasta aquí se acabó el podcast. Te agradezco mucho la invitación. Antes de terminar, me gustaría que nos dieras dónde te podemos localizar. Nos puedes decir nuestras redes sociales, tanto que me lo digas como también lo voy a yo a poner en el video. Perfecto. Para que pues, también la gente que nos vea, que esté interesado aquí en Querétaro o vecinos a la ciudad de Querétaro puedan acudir con el doctor y obviamente les puede hacer una cita o lo que ustedes quieran hacer. Si nos puedes pasar, ya si no te lo sabes, no pasa nada, me lo puedes decir y yo los edito. Sí, te los dos también, y si no me lo sé exactamente, pero en Instagram estamos en doc-agustín-mendoza, es Instagram. En Facebook estamos como sportmedica-QRO. Perfecto. ¿Sí? Ahí me pueden encontrar, aquí estamos en el Hospital San José en Querétaro, y bueno, ya también te mandaré los datos para que tú los puedas. Claro, los teléfonos también son todo. Y pues bueno, pues... es todo por hoy, bueno, es todo por este podcast. Muchísimas gracias, de verdad, muy amena la plática, muy enriquecedor, y te agradezco mucho que me hayas aceptado la
la invitación. Gracias a ti, Jerry. Me ha pasado, no sé ni cuánto tiempo hicimos, pero lo he pasado súper bien contigo. Un gran emprendedor, un gran chico, un gran joven, y tienes muchísimo futuro. Yo diría, Jerry, éxito futuro. Muchas gracias, doctor, y pues nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Venga. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Nos vemos a la próxima y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Saludos.